Señor, hoy día llévame a dar un paso más de fe, porque no quiero salir tal como entré de este lugar, quiero una bendición para llevarme a mi casa. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y miren, la palabra de hoy tiene un título que entre el título y el texto bíblico está todo el mensaje y toda la predicación. Y dice, rompiendo la barrera hacia lo sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido lo sobrenatural? Yo quiero preguntarle a usted, que levante la mano, ¿quién ha vivido lo sobrenatural? Perfecto, la gran mayoría de los que están acá. Pero si no lo ha vivido o no está convencido si ha vivido lo sobrenatural, yo le digo relájese, porque hoy día vamos a ver cómo lo hacemos para entrar en lo sobrenatural y no quedar con dudas. Y la palabra está en Zacarías 4:6. Zacarías, un libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer la segunda parte de ese versículo 6, capítulo 4. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra que Dios le entregó a un profeta para que alentara a otro siervo de Dios que estaba en una misión que se le había encomendado. Y cuando suena esta palabra que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, nosotros sentimos que es poderosa, ¿cierto? Está clarita, no hay mucho que explicar. Pero yo quiero que profundicemos en otra cosa, que es en el título del mensaje, que es rompiendo la barrera hacia lo sobrenatural. ¿Y qué es eso, lo sobrenatural? Yo busqué en el diccionario. Y miren, escuchen con atención una de las definiciones. Dice que viene de la palabra naturaleza y que es el término utilizado para definir algo que se tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural, o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y del universo observable. Cuando nosotros no somos cristianos, muchas veces no entendemos esto, o a lo mejor estuvo relacionado con lo sobrenatural, pero negativamente. Pero positivamente, cuando no éramos cristianos, no entendemos mucho de esto, ¿ya? A menos que alguien una vez haya visto un ángel que lo fue a ayudar en una situación difícil, pero más que esas cosas sobrenaturales no positivas, no vemos. Dice que la ciencia limita sus explicaciones. ¿Y yo por qué quiero compartirles esto? Porque dice que no pueden ser investigadas empíricamente. No hay un conocimiento de cerca, respetando a los científicos presentes, no hay un conocimiento de cerca de la ciencia, no puede estudiar lo sobrenatural porque no lo ve, porque no lo entiende. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, todos los días experimentamos lo sobrenatural. Todos los días, esa es la bendición que tenemos. Son vivencias nuestras, es parte de nuestra vida. Y si no lo es, desde hoy día va a comenzar a ser, lo vamos a adquirir, eso es sobrenatural. Miren, cuando Zacarías recibió esta visión, que era un siervo de Dios, para recibir una visión tú tienes que vivir lo sobrenatural. Si no, ¿cómo yo voy a ver algo que no está frente a mí en el mundo físico, sino que está en el mundo espiritual? Entonces Zacarías se movía también en lo sobrenatural. Y Dios le dio esta palabra, le mostró esto. Si no, no puede haber sido, ¿es cierto? Entonces la palabra de hoy, ¿qué hace? Nos motiva a movernos y a que salgamos de nuestro estado natural para movernos a un estado sobrenatural. Entonces hoy día nosotros vamos a dar un paso de fe, porque si hasta el día de hoy nos estuvimos moviendo nuestras fuerzas, hoy día vamos a entender que debemos moverlas del espíritu. Y usted me puede decir, pero si siempre me dicen eso, hemos tenido células, me lo dijeron en el encuentro, pero es que a veces no lo aplicamos. Entonces por eso Dios nos tiene que entregar nuevamente la palabra para alentarnos, para sustentarnos. Miren, para que nosotros podamos movernos en lo sobrenatural es necesario hacer nuestra esa palabra que ustedes vieron ahí en pantalla y que leímos. Quiero leerles la traducción actual de este mismo versículo. Dice, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es.
Entonces el Señor te dice hoy día, Mario, Juanita, Francisca, el nombre que tú tengas, te dice, no hace falta que seas poderoso, porque nosotros muchas veces nos creemos autosuficientes y superpoderosos. Entonces a veces creemos que hay una situación que estamos pasando que mejor la solucionamos solos, ni siquiera le pedimos ayuda a Dios, porque yo me la arreglo solo, si total, he salido de otras, ¿por qué no voy a poder salir de esta? Pero el Señor dice, no hace falta que seas poderoso. El Señor dice, lo único que necesitas, hay una sola cosa, y es mi espíritu. Entonces esta palabra le dio ánimo a una persona que tenía que reedificar un templo. ¿Cuántas veces nosotros somos desafiados a conquistar? Somos desafiados a dar pasos de fe, a seguir adelante, a cambiar nuestra historia. Y viene el desánimo, viene la duda, o viene la pregunta de ¿y cómo lo hago? ¿Podré llegar hasta el final? Viene tu líder y te dice, ¿estás listo para abrir una célula? ¿Pero qué voy a decir? Y cuando estás abriendo la célula, de repente no tienes ánimo. ¿Y sabes por qué no tenemos ánimo a veces? Porque somos seres humanos, porque nos cansamos, porque nos permitimos argumentos, pero tranquilo, porque la palabra de Dios dice que no es con fuerzas, es con mi espíritu. Entonces, ¿por qué de repente llegamos cansados a hacer una célula? Es que a mí me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que a veces estoy cansada, como dije, Señor, le confieso, soy sincera, como que mejor hoy día me gustaría irme a dormir y no hacer otra cosa. Pero ¿y qué pasa? Descansamos en el Señor y viene su espíritu y Él hace todo. Y después más encima terminamos renovados. Entonces cuando algo se nos hace cuesta arriba o parece inalcanzable, nosotros debemos entender que con Dios todo lo podemos. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no sabemos de dónde sacar fuerzas, la orden que le dio Dios a Zorobabel fue súper clara. No es con ejército, no es con poder, es con mi espíritu. Y Dios no le habló directamente a Zorobabel en un sueño, en una visión. Dios le habló a través de un profeta. Dios nos habla a través de los profetas. Y en esta casa, en este ministerio, damos gracias porque tenemos profetas de Dios. Porque hay pastores conforme a su corazón y profetas que le han creído al Señor y que está la unción profética. La recibimos en el encuentro de pastores y líderes, ¿se acuerdan? Estuvimos ahí todos profetizando. Entonces, a veces tú vas a estar cansado, o no tenemos más fuerzas, o necesitas una inyección para seguir adelante. Y viene un profeta y te entrega una palabra. A mí, mis profetas me han entregado palabras y las he creído y por eso he visto la bendición. Si no, no podría. Entonces créele al Señor, créele a sus profetas, creámosle. La Escritura lo dice, que debemos obedecerles a ellos. Es parte de la bendición. Miren, y esta palabra no está solo en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan que el pastor Víctor nos dijo que teníamos que aprender a leer Biblia? Entonces yo dije, algo del nuevo tengo que mostrar con esto. Y ahí, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para movernos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el motor de nuestra vida? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos desanimados, sin fuerzas, ¿quién nos ayuda y nos levanta y nos impulsa? El Espíritu Santo. Porque no es con fuerzas, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Miren, hay otra palabra en Corintios que dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Debemos atrevernos a ir más lejos. Mire, esta palabra es para que nos movamos, para que salgamos de nuestro estado natural, para que le creamos al Señor y podamos ser impulsados como una flecha. Eso es lo que hacen acá, ¿cierto?
Cuando tú vas a tu célula, cuando vinimos al encuentro de pastores, ¿qué predicaban? ¿Qué consecuencia había con esas predicaciones? Que nosotros seamos impulsados, que nos lancemos a conquistar. Y sabes que esas conquistas no solo se refieren a discípulos. Si en la vida nosotros también tenemos que ser ejemplo, entonces no solamente vamos a multiplicarnos y conquistar discípulos, debemos conquistar en las finanzas, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, en el amor. Ven, yo conquisté en el amor. Doy gloria al Señor por eso, porque es Dios quien sostiene nuestra vida. Miren, es el mismo espíritu que está en nuestros apóstoles Enrique y Maritza, el que está en nuestra vida. Es el mismo espíritu. La diferencia que ellos le creyeron desde antes y han perseverado, pero nosotros podemos hacer lo mismo, porque es el mismo espíritu el que nos guía y es el mismo Dios al que le creemos. ¿Y por qué doy el ejemplo de ellos? Porque ellos son personas que se decidieron a conquistar en el mundo espiritual y que se decidieron a vivir en lo sobrenatural. Ejemplo de esto, este terreno fue conquistado en lo sobrenatural. ¿Se acuerdan los que estaban en ese tiempo? En 52 días se levantó esto que ustedes ven. Niños, jóvenes, ancianos, todo el mundo trabajaba. Y fueron los días que más llovió en Valdivia. Con trajes de agua, con bolsas en los zapatos, con gorros, todo el mundo estaba aquí. Porque le hemos creído al Señor, porque nuestros pastores nos impulsaron a creer en eso. Y antes de esa locura, de que vinieran todos a mojarse, y no sé cuántos se habrán enfermado, por lo menos yo estaba empapada y no me enfermé. Antes de eso, hubo 52 días de oración para conquistar el terreno, cuando estábamos en Caupolicán, todos los días orando. ¿Por qué? Porque estábamos conquistando lo sobrenatural. Entonces esto es un ejemplo de eso. No estábamos haciendo protestas, campañas para que la gente nos dé plata, para que el gobierno nos dé un terreno. No, estábamos conquistando lo sobrenatural. Porque así se conquistan las cosas. Para los cristianos, para los que le hemos creído a Dios. Si usted mira a su alrededor, cuando nosotros llegamos acá en esos 52 días, después hubo que empezar a pintar, a poner luces, a pintar los lienzos, todo. Pero en las paredes no había nada. Después empezamos a hacer encuentros de pastores y líderes internacionales. Cuando venía uno solo internacional, porque era Argentina, así es que, ¿cierto? Y ahora si usted mira alrededor, hay lienzos de varias naciones de la tierra. Algunos se han sacado fotos, allá está la nación de los pastores Milton y Vicky, y otras naciones más. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Porque le hemos creído al Señor, porque nuestros líderes, nuestros pastores han conquistado lo sobrenatural. Y después de que, si es que venía alguien de Argentina, este año vamos a despedir a unos pastores para México y después para otras naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no es con las fuerzas de toda la gente que está acá, es con el Espíritu de Dios. Por eso lo hemos conquistado. Entonces, si nosotros hemos visto ejemplo de conquista, ¿por qué no podemos conquistar en todas las áreas de nuestra vida? Si tenemos ejemplo y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué no vamos a poder conquistar? ¿Qué pasa? Nuestra mente debe ser expandida. Debemos creer, debemos entender acá y aquí en nuestro corazón de que Dios quiere bendecirnos y que Dios quiere que conquistemos y que nos movamos en lo sobrenatural. Tenemos que romper las barreras que nos impiden llegar y entrar al territorio sobrenatural, porque existen barreras. Pero la palabra de hoy nos enseña y nos motiva que debemos romperlas. Y si Dios puso en el corazón de nuestros pastores entregar esta palabra, es porque la necesitamos y es porque la vamos a poner en práctica. ¿Qué es una barrera? También busqué en el diccionario para que nos quede todo clarito. Es un muro, un vallado, una cerca, un obstáculo, una oposición, un impedimento. ¿Cuántos impedimentos nosotros vemos en nuestra vida para conquistar? A veces se nos soltó una palabra y parece que todo lo que sucediera alrededor es en contra. ¿Por qué hay impedimento? Porque hay obstáculo, pero lo podemos romper. Una barrera es una dificultad que impide el logro de un deseo. Nos limita
no nos deja avanzar, pero en Dios no hay límites. Entonces el Señor rompe esas barreras. Miren, me gustó la definición del deporte. Yo no sé nada de fútbol, solo sé que cuando la pelota entra al arco es un gol. No sé nada más. Pero dice aquí que según el deporte, una barrera es un grupo de jugadores que se colocan uno al lado del otro, delante de la portería, para defenderla del saqueo. En el mundo espiritual también hay barreras como esta. A veces vienen tus enemigos uno al lado del otro y no nos dejan avanzar. A veces Dios suelta una palabra y llega todo el mundo espiritual de oposición a impedir que esa palabra se cumpla. Pero esa barrera la podemos romper porque no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros también podemos hacer barreras en lo sobrenatural cuando trabajamos unidos para impedir que vengan los dardos de Satanás, porque estamos juntos, porque somos una iglesia unánime. Hoy día yo quiero honrar a mis condiscípulos, porque miren, están todos sentaditos ahí, levanten la mano, todos esos son mis condiscípulos. ¿Y saben por qué se sentaron juntos? Porque me tocaba predicar a mí, a una de sus condiscípulas, la más pequeña, la más joven. ¿Por qué? Porque hay unidad. Entonces yo el jueves cuando llegué a la célula súper nerviosa porque me iba a tocar predicar, todos dijeron que iban a estar orando por mí y sentí el respaldo. Sentí el respaldo. Entonces eso es unidad, eso pasa. Esa es la bendición de vivir en una familia. Mira, dice la Biblia en 1 Corintios 2 que los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios, entonces sí se nos revelan las cosas espirituales. Mira, quiero contarte que después del encuentro de pastores y líderes el día lunes, yo llegué a un lugar y lo primero que me dijeron, estuvo todo el fin de semana orando, porque nos vieron en el diario. Entonces después de eso, sabían que era la iglesia, no salí yo, pero sabían que era mi iglesia. ¿Y saben qué? Después me dicen, ¿cómo es posible que ustedes, los Gracia y Paz, aparezcan en las primeras páginas del diario y las fondas y las ramadas, que son más importantes en el 18, no aparecían en las primeras páginas? ¿Cómo es posible? No tiene explicación natural. Entonces me dijeron, ¿cuánto les pagaron al diario? ¿Son amigos de los dueños? ¿Tu apóstol es amigo de los dueños? Así, desafiándome, porque no era posible. Me dijeron así, tal cual. No tiene explicación lógica que ustedes salgan en las primeras páginas. No tiene explicación lógica, tiene explicación espiritual. Y se van a tener que acostumbrar porque podemos aparecer en los diarios nacionales y en los diarios internacionales. Damos gloria al Señor por eso. Porque van a aparecer unos locos de Gracia y Paz que le creyeron al Señor y están conquistando la tierra. Eso va a pasar con nosotros. Pero como nosotros vivimos en el Espíritu de Dios, entendemos las cosas que son del Espíritu. Solamente cuando tenemos el Espíritu podemos vivir en lo sobrenatural. Romanos 8:11 lo dice, que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que Dios hará cosas por medio de su Espíritu porque Él vive en nosotros. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces puedes moverte en lo sobrenatural. No hay impedimento porque el Espíritu de Dios te lleva a romper las barreras de eso. El título de hoy, Rompiendo las barreras en lo sobrenatural, es un verbo en acción, rompiendo. Entonces es un título que nos invita a accionar, a salir del lugar donde estamos. ¿Qué sucede cuando algo se rompe? Se quiebra, se quebranta, se desliga, se anula. También busqué significado. Dice el diccionario que romper es separar con violencia las partes de un todo, deshaciendo su unión. A veces nosotros estamos unidos al pecado, unidos al pasado, unidos a los argumentos, pero debemos romperlos. Dice que es interrumpir la continuidad de algo no material. Nosotros hoy día rompemos cosas en el mundo espiritual. Deshacer, desbaratar un grupo o cuerpo de gente armada. Esa definición me gustó porque nosotros a cada rato desbaratamos los ejércitos de Satanás porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Miren, cuando algo nuevo viene, debe existir una separación.
para que haya un paso siguiente. Las que han sido mamás, o nosotros que fuimos bebés, nos rompieron ese cordón que nos unía a la mamá, ¿cierto? Cuando alguien está embarazado, se rompe la bolsa, ¿cierto? No entiendo mucho, no estoy mal. Se rompe una bolsa para que nazca la guagua. Se rompe, algo se separa, se desliga, se termina porque viene el comienzo de algo nuevo. Cuando un pollito nace, se rompe el huevo, ¿cierto? Es necesario que existan quiebres que nos invitan a avanzar y a desligarnos para que podamos avanzar al nivel sobrenatural. Y mira, si me permiten contarte un testimonio de quiebre. El año pasado, aproximadamente en el mes de septiembre, un año atrás, yo un día tuve una conversación seria con Dios, porque sentí que todo se rompía en mí. Sentí que algo pasó, que nos parece que estaba viviendo así lo peor, porque me sentía, a pesar de que estaba en una iglesia, en una célula, tenía condiscípulos, tenía amigos, familiares, me sentía sola. Sentía que algo pasaba. Y eso gatilló de una situación. Yo quería asistir a un lugar y no tenía con quién. Oh, qué pena. Parecía como triste. Pero ¿saben qué? Eso fue totalmente obra de Dios para que yo pudiese tener ese tiempo en que yo tuve que desprenderme de mí, tuve que desprenderme de mis emociones, tuve que desprenderme de mis argumentos, del orgullo a veces, para que Dios hiciera algo. Y ese día, en la cabaña donde arrendaba sola en mi pieza, oré y lloré al Señor y parece que se desgarraba mi alma en la oración. Parece que se rompía todo dentro de mí y Dios hizo algo ese día en mi corazón. Dios trajo una convicción, Dios trajo una certeza. ¿Y saben qué? Eso tenía que suceder porque fue mi última oración desgarradora. Eso tenía que suceder para que yo pudiese conquistar y para que se pudiese soltar la bendición de mi futuro esposo que está sentado ahí en medio. Porque Dios nos hace pasar por procesos, pero esos procesos que parecen dolorosos son para que obtengamos la victoria. Después de eso, el Señor me llevó a hacer otras oraciones sobrenaturales y a seguir conquistando en lo natural y en lo sobrenatural, porque las conquistas las hacemos en el mundo espiritual, pero también trabajamos. Oramos para esta casa, pero tuvimos que estar todos acarreando gravilla y moviéndonos, ¿cierto? Porque en lo natural, en lo sobrenatural, pero en lo natural también tenemos que hacer algo. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que había en el templo, que separaba aquí el lugar donde estaba la presencia de Dios, se rompió, se rasgó. Y eso a nosotros nos dio acceso a la presencia de Dios. Entonces no hay ninguna limitante y ningún argumento para que nosotros podamos ir delante de la presencia de Dios y entregarle todo lo que somos, para que podamos ir en la presencia y obtener fuerzas y tomar ánimo de parte de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos romper? ¿Cómo debemos desligarnos? ¿De qué? A veces hemos hecho pactos. Y les doy, perdón que reitere con el ejemplo, pero un día yo me acuerdo que ya estaba aburrida de ir a tantos seminarios y taller y encuentro de solteros. Entonces un día dije, Señor, no pienso ir más a un encuentro de solteros, porque tenía rabia. No era porque era una decisión del Espíritu y una palabra profética ni nada de eso, no. Entonces yo hice un pacto incorrecto, me até a eso y tuve que romperlo. A veces nosotros hacemos pactos con amistades, nunca me voy a separar de ti. Una vez tuve que decirle a unas personas, nosotras nunca nos vamos a separar. Y yo dije, chicas, ¿y cómo? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen sus novios? ¿Sus esposos? ¿Van a estar las dos pegadas? ¿No van a poder disfrutar? Tuvieron que romper un pacto. Entonces, a veces nosotros hemos pactado, no, nunca más voy a atreverme a hacer esto porque tuve un fracaso. Piensa en los pactos que has hecho con nosotros mismos. Tenemos que romper ataduras. A veces estamos atados al pasado, estamos atados a la tradición. Tenemos una estructura que creemos que no se puede romper, pero debemos romperla en este día.
las ataduras de orgullo, las maldiciones generacionales, los argumentos que hay en nuestra vida, la incredulidad para atreverme a conquistar en lo sobrenatural, la falta de fe, el creerme indigna de que el Señor no puede hacer. Mira, con esto quiero terminar mientras te invito a que te pongas de pie. Después que supe que tenía que entregar esta palabra, aparte de preguntarle al Señor, ¿qué digo? ¿Qué me vas a decir? Sucedió una situación no planeada en mi vida. No es algo trágico, pero eso me hizo a mí sentir que ojalá que le tocara a otro predicar y no a mí. ¿Qué hago? Llamo a la pastora malo y le digo, pastora, mejor que predique otro porque yo no me siento bien. Y ya tenía la palabra, estaba desarrollada. Entonces cuando estaba ahí, en ese momento en que tú necesitas solo que el amor de Dios te cubra, el Señor me dijo, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Y ahí se me reveló la palabra del día de hoy. Entendí, se hizo viva en mi vida, que no es con mis fuerzas ni cuando yo me siento lo mejor, es con mi espíritu. Ora ahí al Señor, pidiéndole perdón por las veces que no le hemos creído a su voz, que no hemos confiado en los profetas, por las veces que hemos puesto resistencia al mover de lo sobrenatural en nuestra vida. Y si a lo mejor necesitas hacer esa oración desgarradora, Señor, yo no quiero seguir moviéndome en lo natural. A veces es lo más fácil, pero no quiero eso para mi vida. Yo quiero moverme en lo sobrenatural, yo quiero creerte a ti. Señor, dame esa unción de conquista. Dame ese nuevo nivel de fe que necesito para salir de mi condición actual. Si hasta el día de hoy conquistaba, hoy día quiero conquistar más. Hoy día quiero moverme en otro nivel de fe. Ya no quiero ser igual como era hace 5 minutos atrás. Señor, dame la capacidad de avanzar. Dame la capacidad de entender que no es con mis fuerzas, que no es con ejército, que es con tu espíritu. Que es tu espíritu el que está en nuestra vida, Señor, y el que nos impulsa a conquistar, y el que nos impulsa a cambiar nuestra manera de vivir. Señor, hoy día entendemos, levanta tus manos al Señor, ríndete a Él y dile, Señor, no es con mis fuerzas, no es con ejército, no es con mis capacidades, Señor, es con tu espíritu. Tu espíritu está en mi vida, tu espíritu me impulsa, Señor. Y hoy día con el poder de tu espíritu rompemos las ataduras, Señor. Hoy día con el poder de tu espíritu rompemos las barreras que nos impiden avanzar hacia lo sobrenatural. Y nombra allí cuál es tu barrera, cuál es la atadura que en este momento no te está dejando seguir. Y dile, Señor, la rompemos en el nombre de Jesús, con el poder de tu espíritu. Y declaramos que el milagro, Señor, de vivir en lo sobrenatural, hecho está en nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso a Dios, porque es con tu espíritu, Señor, que vamos a conquistar las naciones. Es con tu